La espesa oscuridad de la noche pone en alerta todos los sentidos. El frío, el viento y el interés por lo inexplorado confabulan para crear mitos y leyendas. Los oscuros pasillos, salones vacíos, el sonido de la naturaleza y la soledad que inundan el lugar crean un ambiente poco común, descubriendo que más allá de un lugar abandonado es un sitio diferente. Lo que alguna vez en el pasado fue un hospital, hoy no es más que ruinas y misterio. Donde alguna vez permaneció gente muy enferma, un lugar más allá de la historia real, más allá de la tuberculosis, más allá de la muerte, más allá del Sanatorio Durán. Al llegar al lugar, estoy hablando de hace muchos años, eh, pues nos encontramos, y digo nos encontramos porque éramos varias personas, con un lugar que realmente más bien refleja algo muy diferente a lo que popularmente se maneja, y refleja un momento histórico del país en que teníamos una gran conciencia sobre la necesidad de atender una enfermedad específica como era la tuberculosis, y una gran capacidad como país para atenderla, es decir, para hacer un hospital de primera clase en un lugar alejado, y atender a una población que, si bien era una minoría, era una población que padecía de una enfermedad que se había convertido prácticamente en un estigma en la sociedad. El enfermo de tuberculosis, al igual que el enfermo de lepra en Costa Rica, era un enfermo temido. Y esto hacía que se les aislara, que la gente les tuviera miedo. En esa época no había ninguna vacuna, no había nada contra la tuberculosis. Entonces lo único que curaba la tuberculosis era el incremento de los glóbulos rojos. Entonces lo que necesitaban los pacientes era un clima muy saludable para que tuvieran bastante oxígeno, que es lo que genera los glóbulos rojos. Entonces por eso es que crearon o construyeron el sanatorio ahí en las faldas del volcán Irazú, para que los pacientes se curaran o se autocuraran con una alimentación sana y con el simplemente respirar aire puro, oxígeno puro. Eso es una de las razones por las cuales el sanatorio se construyó ahí. La mente detrás de un gran proyecto con la intención de ayudar a todas las personas que padecían la tisis fue el doctor y político costarricense Carlos Durán Cartín, expresidente de la República y galardonado con el Premio de Benemérito de la Patria. Porque una de sus hijas tuvo tuberculosis, entonces él, teniendo las posibilidades económicas, fue a Estados Unidos a que ella se curara y vio cómo trataban la enfermedad allá, el tipo de hospitales que hacían, y se vino con la inquietud de hacer acá el Sanatorio Durán. Consiguió los recursos, consiguió planos de Estados Unidos. El Sanatorio Durán es copia de un sanatorio construido en Estados Unidos, un sanatorio llamado Eudowood. Trajo los planos, los adaptó porque este de Estados Unidos era a nivel de mar, y los adaptó para la altura. La tuberculosis tenía que tratarse en un clima seco, que puede ser marítimo o puede ser de altura. Él lo adaptó para la altura acá y fue consiguiendo recursos. El Sanatorio Durán no se construyó como lo conocemos ahora de una sola vez, sino que fue desarrollándose a través de mucho tiempo. Y ese desarrollo precisamente muestra la capacidad que tenía el país para atender un problema, la capacidad y la conciencia para atender un problema de esta magnitud. Se adquirió un terreno que cumpliera con las recomendaciones del médico para tratar a los enfermos, y se logró construir la edificación gracias a un impuesto generado al licor. El Sanatorio Carit, inicialmente, así se llamó, y después Sanatorio Durán, era un hospital de primera clase. Era un hospital modelo que tenía en sí todos los elementos para subsistir. Es decir, ahí se producían los alimentos. Como ambiente de convivencia, sí era un lugar en el que quienes vivían ahí producían también lo que ellos necesitaban, producían la carne, la leche, etcétera, etcétera.
tenía su propia granja, entonces ahí habían gallinas, huevos, había lechería, también entonces había leche, había natilla, había queso que se producía ahí, y una vez por semana se mataba ya sea o una vaca o un cerdo precisamente para darles de comer a los empleados y a los pacientes. Y así es que la gente no tenía que salir, siempre había una monja que le tocaba todo lo del mercado, pero esa sí salía en la madrugada. Por cierto que mi esposo era el chofer de ellas, ¿verdad? Y él que salía con ellas a hacer las compras de fines de semana. Para comprar las cosas básicas, como qué sé yo, arroz, frijoles, granos, sal, manteca, cosas de esas que no se producían, pero que se almacenaban para el servicio de los empleados y de los pacientes. Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana llegaron a Costa Rica en 1925. Esta congregación se dedica a atender a pobres, ancianos e incurables. Digamos, había una monja o una hermana encargada, qué sé yo, de todo lo que era la cocina. La hermana Encarnación era la que estaba a cargo de la cocina y tenía su grupo de gente que le ayudaba a trabajar todo lo que era preparar la cocina, ahí se hacían igual desayuno, almuerzo y cena, tanto para los empleados como para los pacientes. Se hacía el queso, se hacía la natilla y dulce, se repartía la leche. Al mediodía se repartía la leche, el queso y la mantequilla, todo para los enfermos, ¿verdad? No, y el lugar era muy lindo para estar ahí trabajando, porque las compañeras éramos como si fuéramos hermanas todas, ¿verdad? Si por alguna cosa no podía trabajar, otra le hacía el rato. Y trabajaba por uno, ¿verdad? Por alguna cosa que no se enfermara. Y la época ahí fue muy linda, muy feliz, porque vivíamos muy a gusto. Ahí íbamos a la misa en las mañanas, al rosario en las noches, y a compartir los ratos libres con algunas compañeras y compañeros. Era precioso, ¿verdad? Todo el tiempo ahí. Por el exitoso tratamiento que brindaban, llegaban médicos que venían del extranjero para especializarse en enfermedades de pulmón. A finales de la Segunda Guerra Mundial se dieron grandes avances médicos, por lo que se encontró una cura para esta enfermedad. Desafortunadamente, con el tiempo, el lugar fue abandonado. Digo, primero, afortunadamente, la enfermedad fue desapareciendo y fueron apareciendo adelantos médicos que hicieron más fácil su tratamiento. Y el lugar fue perdiendo importancia desde el punto de vista médico, hasta llegar en 1973 en que se cierra como hospital y es dejado un tiempo sin funciones, pero luego es dedicado a Centro de Adaptación Social para Menores, cárcel de menores, en una de sus etapas más negras tal vez como historia, pero que no deja de ser importante. En ese momento se tienen ahí jóvenes, algunos delincuentes, algunos simplemente con problemas sociales, niños de lo que llamamos comúnmente niños de la calle, que no tenían familia, que vivían en la calle, y que se encuentra ahí un lugar para llevarlos. Esa es la etapa más negra porque el comportamiento de algunos de ellos generó muchos daños en el lugar. El sanatorio no tenía la infraestructura para hacer una cárcel o un reformatorio para menores, y ahí fue donde, digamos, muchas de las instalaciones se echaron a perder, puesto que los muchachos lo quemaron. Hay partes que lo quemaron, hay otras partes que las despedazaron, convirtieron áreas que eran áreas verdes muy bonitas, las convirtieron en cárceles, entonces pusieron rejas y pusieron barrotes y pusieron cosas de esas. El Ministerio de Justicia decide abandonar las instalaciones, las cuales en 1990 son otorgadas a la UPA, Unión de Pequeños y Medianos Productores Nacionales, administradores y dueños actuales de la propiedad. Realmente ahí yo creo que hay un potencial a nivel agrícola, que puede ser una escuela de agronomía o una escuela de formación qué sé yo, para técnicos de lina, cosas de esas, puesto que tenía toda la infraestructura, y le repito, que era autosuficiente el sanatorio para trabajar. Entonces tenía taller, tenía carpintería, tenía lavandería, tenía comedores, tenía todo. Entonces realmente yo creo que para una infraestructura de aprendizaje hubiera sido muy, muy importante que agarraran esas instalaciones. Gracias al desconocimiento de los costarricenses sobre la importancia arquitectónica, social y cultural que posee esta infraestructura, se ha cometido, con el paso de los años, una serie de actividades que han dañado lo poco que queda del hospital. Aún hoy, a pesar de que se trata de rescatar, los visitantes siguen provocando grandes daños a la infraestructura.
Anteriormente, las instalaciones fueron usadas como campos de juegos, para acampar e incluso profanar los campos con ritos satánicos. Muchas son las personas que visitan esta vieja edificación. Algunos llegan a conocer, a pasear o simplemente a tratar de captar con sus cámaras fotográficas algún espíritu extraño o fantasma. Cuentos que ahora que dicen que ahí asustan y que me preguntaban por ahí de que si asustaban y que la monja sin cabeza y todo. Realmente a mí me da risa y me da cólera y no. Es más, si ustedes me dicen vamos ahí a las 12 de la noche, un 31 de octubre, un día de Halloween, y yo encantado voy. Yo no le tengo miedo a eso. Realmente son historias que la gente se ha inventado y que no existen. Realmente ahí, digamos, de las historias trágicas que yo les pudiera contar o que yo sé, solo han habido dos historias trágicas. Uno de un guarda que se quedó dormido en una de las casetillas de seguridad que estaban a las entradas del sanatorio. El guarda se quedó dormido, creo que estaba borracho, dicen que estaba borracho, y usaba una lamparilla de esas de canfín, y esa lámpara se incendió y él murió quemado en la casetilla, pero fue un accidente, digamos, no fue nada del otro. Y el otro hace que todo el mundo comentaba de muerte escalabrosa, fue un crimen pasional de un empleado que se enamoró de una enfermera y la enfermera nunca le dio pelota y la mató. Intimidantes sombras, risas y pasos de personas que lo visitan diariamente para buscar fantasmas, pero que desconocen el valor real de cada espacio. Yo tuve el placer de nacer propiamente en el sanatorio Carlos Durán en el año 63. Mi papá era el director del hospital cuando era el hospital antituberculoso, pertenecía a la lucha antituberculosa. Y yo viví ahí casi 15 años en el sanatorio, no como enfermo, sino que como parte del personal o de la familia del personal que vivía ahí en el sanatorio. Y mis hermanos, que tenemos 4 hermanos más, y tuvimos pues yo digo el placer porque realmente fue una experiencia muy bonita para mí vivir en el sanatorio, porque vivíamos casi que en el campo, casi 10 años, 12 años vivimos en el sanatorio. Cuando llegué al sanatorio a trabajar fue porque solicitamos el trabajo, una hermanastra y yo, solicitamos el trabajo a la madre superiora, lo solicitamos por carta, porque nosotros vivíamos en Capillas de Alvarado. Entonces solicitamos el trabajo y cuando quedó una plaza, quedaron 2 plazas, entonces nos llamaron y nos vinimos a trabajar. Las 2 estábamos muy jovencitas, como de 16 o 17 años. Ya llegamos y nos dieron el trabajo. A mi hermanastra la mandaron al salón de mujeres y a mí me dejaron el apartamento de lavandería. Y ahí en la lavandería, por ejemplo, nos tocaba mucho trabajo porque había que lavar toda la ropa de la cirugía, de los enfermeros. Y cuando había cirugía, hacían a veces hasta 3 cirugías al día. Entonces la cantidad de ropa que había que lavar era cantidades, ¿verdad? Y casi todo se lavaba a mano. Después de la lavandería uno se iba superando, iba cogiendo más ideas para trabajar. Ahí estuve casi 2 años, luego me pasaron al apartamento de despensa, donde se hacían los alimentos y los dulces para los enfermos. Había un anfiteatro donde se hacían eventos para los mismos empleados, entonces qué sé yo, había a lo que llamábamos nosotros veladas, entonces había veladas del punto guanacasteco, entonces los mismos empleados o los mismos enfermos hacían shows o veladas y se disfrazaban, qué sé yo, hacían obras de teatro de Shakespeare y de Mamita United y cosas de esas, y tenía todo un espectáculo para, como eso era, les repito, era mixto, y habían chiquitos y habían adultos, entonces para los chiquitos había funciones de títeres. Entonces era muy bonito, porque digamos, ahí era con nosotros lo que compartíamos con los enfermos, porque aunque nosotros no éramos enfermos, cuando habían veladas de títeres, nos tocaba a nosotros ir a ver. Eso fue una de las cosas que se quemaron. Si ustedes van al sanatorio y digamos, cuando van en el pasillo, a su mano izquierda, que salen ahí como un zacatal o un potrero, ahí estaba el anfiteatro, era muy bonito y era todo un anfiteatro que
que aparte se usaba para eventos, digamos, cuando habían conferencias de médicos o reuniones de médicos, ahí se usaba el anfiteatro, pero si no, se conocía como el teatro. Las monjas celebraban el 6 de enero, el Día de Reyes. Entonces el 6 de enero ellas se celebraban el Día de Reyes y hacían eventos, hacían actividades, como por ejemplo que hacían una piñata y hacían carrera de sacos entre los mismos, entre toda la gente del sanatorio, para integrar a todos. Pero como te digo, participaba todo el mundo, participaban enfermos, participaban empleados, participaban personal y participaba mucha gente de la comunidad. Posiblemente, la salvación sea solamente convertir en patrimonio arquitectónico el sanatorio y hacer que perdure por décadas, conservar lo que queda de un lugar tan maravilloso y rescatar lo que un día fue muy importante para cientos de personas. Yo hice la solicitud de declaratoria de patrimonio en el año 2010, en mayo del 2010, pero no fui el primero que hizo esa solicitud. Ya esa solicitud había sido hecha en el año 2001, pero la solicitud en ese tiempo fue desechada. Yo la planteé nuevamente en el 2010 y de ahí se originó ya un estudio que empezó a hacer el Departamento de Patrimonio para determinar si correspondía a la declaratoria o no. Lo hicieron lentamente porque tenían muchas solicitudes adelante y pocos recursos, pero fue reforzada esa solicitud el año anterior, en el 2013, si no me equivoco, en enero, en que una exfuncionaria del sanatorio también planteó esa solicitud. No cito el nombre de ella porque en este momento se me escapa. Y también hay una solicitud verbal de alguien que por su formación tiene mucho peso, que es doña Carmela Velázquez, historiadora, que refuerza las solicitudes de manera verbal ante el ministerio, y eso acelera un poco el proceso. El estudio está hecho, la parte técnica, digamos, histórica, arquitectónica, de parte del patrimonio histórico está hecha y recomienda la declaratoria. Para el uso que puede dársele, en realidad existen muchas ideas. Yo diría cientos de ideas. A mí personalmente me parece que sería ideal el lugar para un museo médico, un museo de medicina, en el que ya no se trate solo el tema de tuberculosis como tal, sino otros temas médicos, otra más historia de la medicina en Costa Rica. Podría habilitarse como lo que originalmente se previó en UPA Nacional, que era una especie de universidad agraria o de capacitación agraria para la gente de ese sector, que también genere recursos. Y otros usos que podrían dársele, que generen recursos, pero que a la vez permitan mantenerlo. Imponente aún así, el majestuoso edificio que alguna vez fue un hospital, el llamativo gigante que se destruye poco a poco, el imperante sueño de una persona que alguna vez quiso el bienestar de los enfermos, pero que hoy ya no es más que ruinas. Se convirtió en un lugar que fue más allá de la historia real, más allá de la tuberculosis, más allá de la muerte, más allá de lo que una vez fue el Sanatorio Durán y que perdura en el olvido.